¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos un jueves más a esta quinta esquina, este espacio de la 8 Valladolid en el que hablamos de actualidad y como cada semana lo hacemos de la mano de sus protagonistas. Antes de saludar a nuestra invitada de esta noche, voy a dar la bienvenida también a quienes me acompañan en esta mesa hoy. Tamara Hernández, ya de vuelta. Ya de vuelta. Ya está, ya se acabó. Han pasado las elecciones. Ahora nos toca también... Hasta el año que viene, no te creas, sí, que sí, ya cada madre poquito. Mía. La hemos cogido gusto, sí. Pero bueno, vamos a seguir hablando de actualidad. Gracias por acompañarme. Y hoy a mi derecha vuelve Manuel Centeno. ¿Qué tal? Bienvenido de nuevo. Aquí estamos por segunda semana consecutiva, encantado. Un placer tenerte también en esta noche porque vamos a seguir hablando de transporte, de ruedas, de volantes y de cómo está viéndose afectado este sector. La semana pasada hablábamos de combustible, esta semana vamos a hacerlo del transporte. Lo hacemos con Virginia Muñoz, presidenta de la Asociación de Empresas de Transporte de Valladolid. ¿Qué tal? Muy bienvenida. Buenas noches, muchas gracias por invitarnos hoy. Bueno, decía, la semana pasada hablamos del sector del combustible y de las gasolineras, que fueron valientes, vinieron a contar su versión de todo lo que estaba ocurriendo con esta influencia de todo lo que acontece en Oriente Medio. Y otro de los sectores, yo creo que de los primeros afectados, hablábamos del campo, pero también es de los transportistas, ¿no? De cómo estáis viendo cómo, bueno, pues de pasar 1.000 euros, ¿no?, a llenar un depósito de un camión, que a mí me explota la cabeza solo de pensarlo, pues 1.400, 1.500 euros, es una barbaridad. Bueno, ¿cómo estáis sufriendo este aumento y sobre todo qué medidas esperáis tomar o qué esperáis, por ejemplo, de todas estas medidas que va a anunciar mañana el Gobierno con respecto a esta situación? ¿Qué es lo que esperáis de ello? Pues estamos muy preocupados en este momento porque hay máxima tensión dentro de las empresas de transporte, se está poniendo en riesgo la viabilidad de muchas de ellas, porque fíjate, aumentar ahora mismo el coste en 2.000 euros al mes solamente por vehículo pesado, es un coste tremendo. Si para nosotros llenar el coche ya está suponiendo solamente una vez llenar el depósito 20 o 30 euros de incremento, pues fíjese en incrementarlo a 2.000 euros. Las empresas están muy tensionadas, hay empresas que se está poniendo en riesgo la viabilidad de muchas de ellas y estamos haciendo hincapié a través del Comité Nacional de Transporte de Mercancías de Carretera y a través de la Federación de Transporte el impulsar esas medidas que ya llegan tarde, y que nos están adelantando en Portugal, que no dejan de ser competencia en el sector, porque una empresa de transportes puede operar en España y puede operar fuera de España. Eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Y todavía nos estamos quedando rezagados. Entonces necesitamos ayudas de carácter inmediato. Tamara. ¿Ayudas de qué tipo? ¿Qué se está implantando, qué tienen en marcha en Portugal y qué esperan, como decía Reyes, de alguna medida concreta que esperen del Gobierno de España? Porque decían en el programa anterior los gasolineros que las medidas que se pusieron, por ejemplo, de cara a los ciudadanos habían sido muy liosas, no habían sido efectivas. Yo no sé qué creen que pueden poner ahora en marcha. Pues ayudas directas sobre el precio de combustible, eso es una ayuda necesaria, o sea que ya debería estar, como la tiene Portugal. Ayudas también directas lo que tiene que ver con el tema de vehículos pesados y para también ayudas que hay para vehículos ligeros. ¿Sobre el precio, sobre el IVA? Ayudas directas sobre el precio de combustible, ¿vale? Una bonificación en el precio de combustible, ayudas directas también en lo que tiene que ver con la flota. Y también hay en términos un poco de transporte, para que me entendáis, también desde el 2022 se aprobó una indexación del precio de combustible a las facturas de carácter obligatorio, es decir, que los cargadores se debería incorporar un incremento, que es lo que representa el coste de combustible sobre una estructura de explotación, de costes de explotación, el pasar esa fórmula de un 30 a un 40%. Habría que cambiar un poco esa fórmula tanto en vehículos pesados, en vehículos ligeros y en vehículos de hasta 16 toneladas. Entonces, medidas de carácter urgente y sobre todo que sean efectivas para paliar esa crisis que el sector, como viene acusando márgenes muy pequeños, ha habido un cambio tan brusco que no ha dado tiempo a responder a que las empresas a garantizar esa viabilidad en este momento. Claro, ¿ha afectado a la logística o a la distribución? Claro que está afectando, ¿no? ¿Por qué?
Pues porque, como comento, para salir a carretera hay que llenar el combustible, ¿no? Si cada empresa tiene un determinado riesgo, un crédito, ¿no? Ese se agota, las empresas están, muchas de ellas, con una necesidad de aumentar los avales. Claro, yo quería preguntarle, así, pues echando cifras, abuela Pluma, muy domésticas, quiero decir, pues una empresa media, ¿qué flota tiene? ¿Cuántos camiones puede tener de media? Pues la estructura, por ejemplo. Asociación, por ejemplo. Sí, nosotros en Asetra hay empresas, hay autónomos, la mitad son autónomos, la mitad son pymes y otra mitad son grandes empresas. La estructura, que esa es una de las características muy importantes del transporte, es que está muy atomizado. ¿Y está muy atomizado por qué? Pues porque hay muchas pequeñas empresas, muchas un conjunto de empresas. No se caracteriza porque haya muchas flotas, sino que es verdad que las flotas que hay grandes pues ocupan un peso específico dentro del tamaño del sector. Por eso es importante atender en todo momento cuál es la estructura. Cuando se va a emitir una normativa, hay que tener en cuenta el parque, la estructura del parque, la antigüedad de la flota, un conjunto de variables que hay que tener en cuenta a la hora de tomar decisiones. Estamos hablando quiero decir, ¿qué supone todo esto para las empresas? Lo digo por un poco relativizar, porque hablamos de crisis, ¿no? Como que pues la crisis del petróleo, y nos llega algo, ¿no? Que ocupa titulares y que, qué rabia que ha subido la gasolina, pero claro, estamos hablando de que hay un volumen enorme de dinero con el que no se contaba, que hay que gastar, y que entiendo que todo esto va a ser todo un efecto dominó si no se controla. Ya ocurrió hace 4 años, pero de momento, y como hablamos la semana pasada con Ángel, pues no es algo que parezca que tenga solución a corto plazo. Es decir, que o se afronta ya, o estamos hablando de un desvío de dinero con el que no se contaba, pues lo que decía Tamara, distribución, logística y luego, como siempre, en el precio final, ¿no? de todo lo que compramos. Por eso, no sé si podía hacernos una idea de eso, en qué volumen de dinero y de desvío y de lo que tienen que soportar. Pues una gran cantidad, porque como comentaba antes, el incremento del precio del combustible, que ha supuesto ya más de un 30%, con una aceleración increíble, porque hay una gran diferencia entre lo que ocurrió con la guerra de Ucrania. Ahora, ¿qué diferencia hay? La velocidad que ha tomado. Si antes estábamos hablando de un incremento de un 40%, pero en un periodo de 4 meses. Ahora estamos hablando de un incremento de más de un 30% en 3 semanas. Entonces, la capacidad de adaptación, como es un sector que no tiene un margen, que los márgenes sean tan grandes, ¿qué pasa? Pues que se está viendo acusada su viabilidad y al final hay que trasladar a los cargadores esa indexación que va a llegar al producto final, que al final los consumidores somos todos los que estamos aquí en la mesa, todos vamos a hacer la compra. Claro. Yo no sé si no tienen ustedes la sensación de ser un poco una especie de muñeco de pim pam pum, porque el primer sector que siempre se ve afectado por cualquier crisis, energética, no energética, son los transportistas. Hace mal tiempo, paramos los camiones, que no se nos atasquen las carreteras. Ahora el incremento de la Agenda 2030 con esa política de transición energética, que un gestor de flotas tiene que volverse loco ahora pensando qué tipo de camión compro, porque los que apostaron por el gas vieron cómo se triplicó el precio en nada. Eléctricos, no eléctricos, ¿cómo se plantean ahora el futuro, ya no el inmediato teniendo que llenar el depósito de combustible, sino a medio o largo plazo? ¿Por qué tecnología se apuesta? Pues ahora mismo, como bien ha comentado, es muy complicado gestionar una empresa de transportes, porque estamos sometidos a tantos cambios. Las tensiones geopolíticas nos afecta el clima, nos afecta huelgas que puede haber porque nos paran los camiones en carretera, con una legislación que tenemos sobre tiempos de conducción y descanso, no podemos hacer lo que queramos, falta de conductores, problemas que acusan el sector. En materia como la pregunta, ¿no? ¿Qué decisión de compra tomamos? ¿Queremos ser sostenibles? Sí, desde el punto de vista ecológico, pero también desde el punto de vista económico, que hay que flexibilizar. Por ejemplo, desde COE estamos haciendo una labor muy importante, que es tener en cuenta
los diferentes tipos de transporte que hacemos. No es lo mismo hablar de transporte de vehículo pesado de larga distancia que estemos hablando, por ejemplo, de transporte interurbano o de última milla. Y a la hora de adaptación de vehículos, pues ha habido que hacer muchísimos cambios, y cambios que a veces nos imponen ciertas normas que no se pueden cumplir, o que llegamos al final del proceso y hay algunas cosas que es imposible que podamos llevar a cabo. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Intentar utilizar el sentido común en las empresas y también que se nos escuche a la hora cuando tenemos una reunión y explicar la realidad del sector. La cuestión es que hay que ir a la realidad, y la realidad es: esto se puede hacer, esto no se puede hacer, esto es viable desde el punto de vista económico, porque las cosas están muy bien, pero hay que ser prácticos y hay que solucionar los problemas. De la pandemia que hemos vivido y de otras crisis energéticas, ¿ha aprendido algo el sector que le sirva también para las nuevas en las que estamos ahora y las que estarán por venir? Bueno, pues que ha puesto de relieve, ¿no?, como se puso en la pandemia, que somos un sector imprescindible, que somos parte del motor económico y que no se nos puede olvidar, porque cuando nosotros paramos, se para. Nosotros podemos producir un desabastecimiento en menos de 72 horas si paramos, y al final siempre queremos garantizar, porque no es ese nuestro objetivo, garantizar el transporte y la cadena de suministro. Es muy importante. Entonces, tenemos que tener en cuenta dignificar el sector, tener en cuenta también a nuestros conductores, que son personas, que el capital humano que tenemos detrás de ellos hay unas familias, y que generamos muchísimo empleo, más de 94.000 personas dentro de Castilla y León, con aportación al Producto Interior Bruto solamente en Castilla y León de un 3%. Habla de parar, ¿se plantean algún tipo de movilización o algún tipo de acción si no acaban de llegar esas medidas que bueno, no es que vengan con retraso, es que va ocurriendo todo más rápido de lo que deberíamos necesitar esas medidas? ¿Se plantean algún tipo de acción? No es la medida que queremos tomar, por supuesto. ASETRA Valladolid está totalmente en conexión con el Comité de Transporte y con la Federación de Transporte por Carretera, pero sí que hay que tener en cuenta que si no solucionamos pronto, muchas de las empresas que tenemos van a desaparecer. Y ahora mismo hay una mayor demanda de servicios de transporte, porque con todo nos gusta comprar por que nos lleguen los paquetes, claro, a casa. Sí, sí. La vida que ahora mismo tenemos es una vida... Sí, porque compramos online y pensamos que nos va a llegar por el router todo lo que pedimos, claro. pero no, es que todo eso es un mayor movimiento de vehículos, de camiones, de furgonetas. Creo que nunca con tanta compra online fue tan necesario ese transporte, claro, físico de cosas y de material. Todo lo que hay hoy aquí se ha transportado, sí, claro, sea en vehículo pesado o furgoneta, vehículo ligero. Todo ha venido por un medio de transporte, y sobre todo en España transportamos un 95% de transporte por carretera. Entonces tenemos que darnos cuenta de cómo es la estructura que tenemos en nuestro país de transporte. Y en un contexto en el que faltan conductores profesionales. Cuesta mucho sacarse un carnet de conducir, acceder al CAP, etcétera. Ahí ya hace tiempo que también estáis demandando ayudas, pero no acaba de haber nada concreto, ¿no? Sí, hemos hecho bastantes planes para intentar, sobre todo, gestionar el tema de los conductores, por esa falta que hay, porque es evidente. Ahora mismo la edad de jubilación de muchos conductores, muchos están próximos a jubilarse, y otros la edad es bastante elevada. Hay programas que sí que se han llevado a cabo para los carnés, para facilitar los carnés. Debería haber aún mucho más, debería haber muchos más. Y también la incorporación, por ejemplo, de conductores de terceros países es muy importante para nosotros a la hora de agilizar los trámites. Es muy importante, no podemos hacer entrevistas a conductores de terceros países y que tarden 9 meses en venir, y que haya una diferencia entre distintas provincias. De terceros es que no sean de España o de la Unión Europea, que no habría tanto problema, ¿no? Estamos hablando de, sí, pues que vienen conductores de Sudamérica, de Perú, por ejemplo, ¿no? Y tienen que formalizar. ¿Qué trámites tienen que hacer? ¿Cuánto cuesta, cuánto tiempo tardan en que una persona que viene preparada, ¿no?, y con esa formación, sí, que pueda ejercer? Convalidarle los permisos, básicamente. Bueno, primero hay que traerlo de origen y tiene que pasar un proceso, por supuesto, dentro de extranjería,
Y es verdad que hay diferencias dentro de las provincias, hay algunas que se tardan más y otras que se tardan menos, y luego una vez que llegan pues hay diferentes modalidades. Si tienen antigüedad de carné, hablo por ejemplo de convenios, por ejemplo Perú o Chile, que tienen antigüedad de carné anterior a 2009, solamente tiene que hacer un certificado, para que me entendáis, certificado de actitud profesional, que es el CAP que llamamos nosotros, de 35 horas solamente, y luego una prueba práctica de manejo en circuito. Y nada más, ¿vale? Es la única que tendría que hacer. Y si no, si tienen una antigüedad posterior, entonces sí que tiene que hacer un CAP de 140 horas y examinarse. Lo que pasa es que luego también es un sector que viene demandando seguridad en esas áreas de descanso en las que tienen que parar por obligación para cumplir las horas, y estamos viendo que en España pues hay numerosos robos, ya no que asalten al propio conductor, pero que roban la carga, que dañan el vehículo, y eso sí se hace en otros países de Europa. ¿Qué falta en España para que se dé ese paso y se aporte seguridad a esas zonas, áreas de descanso? Pues que haya más áreas de descanso seguras, que haya muchas más, porque no hay muy pocas, y que se garantice esa seguridad para nuestros conductores y conductoras. Al final, lo que no es normal es que un conductor se tenga que bajar del camión nada más que se despierta y tenga que dar una vuelta a ver si le falta algo, ¿no? Y el miedo muchas veces que hay. ¿Cómo son seguras? Dice que hay muy pocas seguras, si son todas iguales. Hablo desde el desconocimiento. Sí, para hay mí. áreas certificadas que sí que realmente tienen una seguridad con sus vigilantes, con áreas que haya... Están preparadas. Claro. Y luego hay otras estaciones pues que no hay nada, o sitios donde tienen que... o carreteras en las que, bueno, como los camiones pueden parar, tienen que parar por tiempos de conducción y descanso, pues a veces están orilla de ciertas carreteras, entonces, claro, o lugares que no están debidamente vigilados, y hay que garantizar la seguridad del conductor y de la mercancía que va detrás. Claro. Yo quería preguntarle, porque una de las demandas que también tienen las diferentes asociaciones de transportistas es el incremento del tonelaje. Estamos ya viendo cómo cada vez hay más Eurotrailer, Duotrailer, diferentes denominaciones, diferentes tamaños. Hace relativamente poco la DGT ha ampliado las rutas en nuestro país para poder conducir estos vehículos que necesitan unas características especiales por su envergadura, su tamaño y su maniobrabilidad, pero claro, luego nos encontramos con el problema del estado de las carreteras. Esos camiones por carreteras nacionales, incluso autovías que estamos viendo están ahora mismo en un estado lamentable de mantenimiento, supongo que presentan un problema importante. Al final, por un lado les autorizan, pero por otro lado se encuentran con el problema de decir, es que igual por aquí no puedo ir. Lo primero que lo constaten, porque yo creo que estamos hablando y todos estamos de acuerdo, lo constatan desde la asociación, y vosotros que estáis todo el día en la carretera, todas vuestras flotas. Hay muchos vídeos, ¿no?, por Instagram. Sí. Transportistas que yo van creo que lo grabando sufrimos y todos, se o les sea, ve creo que es cómo algo van constatable, ¿no? Claro, el lamentable estado de autovías y carreteras. La verdad que sí, no solamente hay que parchear, hay que hacer, bueno, no hay que irse muy lejos, no hay que terminar la 11, concluir, hacer Valladolid-León la autovía, y muchísimas más que son necesarias para la conectividad de la región, porque estamos hablando de ser eficientes desde el punto de vista, estamos ahora mismo en un enclave logístico, en un punto en el que todo hay una conectividad, y si no nos lo facilitan, pues es muy difícil. Referente al tema de euromodulares, como estaba comentando, pues estamos trabajando también en que se amplíe pues, las carreteras por donde pueden ir los duotrailer y los megatrailer, por el tema de ese tema que es primordial. Para si queremos sostenibilidad tenemos que facilitar un poquito, ¿no? Entonces, también las infraestructuras, importante, muy importante. Que se amplíe por dónde pedirían ustedes por ampliar un poco esa que no haya tantas limitaciones y que se pudiera ampliar a otro tipo de vías. Claro, en las que sea segura también, garantizando la seguridad del viandante. Y en cuanto al tema del estado de las carreteras, claro, ahí los usamos todas. Me refiero, ¿pueden las asociaciones de alguna manera canalizar esa petición? ¿No hay asociaciones de
conductores particulares. Es que, claro, ¿cómo podemos hacer? Conductores de autovía. ¿Cómo podemos hacer? Claro, o sea, quiero decir, pues podemos presentar una queja, pero ¿dónde? Si va a ser una gota en un océano. O sea, ¿cómo se puede canalizar eso? Y si las asociaciones se pueden unir para decir, vea, por favor, arreglen esto. Nosotros estamos trabajando a través de la Confederación Española de Transporte de Mercancías por Carretera recientemente. De hecho, estamos elaborando ahora mismo una encuesta en la que bueno, pues se tiene que mandar fotografías e incluir un poco la situación y explicar el problema, dónde hay una carretera que está en mal estado, ¿no? Y también pues es uno de los campos que también se trabaja desde COE, ¿no? Desde la Comisión de Transporte y Logística, el tema de infraestructuras. Bueno, que les apoyaríamos, es lo que quería decir. No, pero además es que esto es una cuestión ya casi endémica, porque hace poco nosotros emitíamos un reportaje en el programa nuestro de Al Volante del estado lamentable de la A11, la autovía del Duero. Hay un tramo de 13 kilómetros en la provincia de Valladolid, pasando Tordesillas en dirección a Toro. Hay un carril cortado durante 13 kilómetros, desde prácticamente Tordesillas hasta Villaester, por el mal estado de la carretera. Fíjate un motorista, porque bueno, estamos hablando de transportes, claro. que es, al final botas y bueno, te puede llevar a una maniobra, pero un motorista, eso es lo primero que... Esta es una carretera que pertenece a la red de carreteras del Estado. Está la que va de Salamanca a Béjar, por ejemplo, la zona de Guijuelo, horrorosa, pero te puedes poner a mirar carreteras autonómicas, carreteras provinciales, da igual la administración, están todas igual. Entonces, yo creo que es que falta sensibilización claramente por parte de las administraciones y es algo que se viene viendo ya de largo tiempo. Te plantan un cartelito de limitación a 100, tú ya estás avisado que la carretera está mal y si te pasa algo es problema tuyo. Oiga, no, mire, además estos vehículos que llevan mucho tonelaje necesitan precisamente que la carretera esté perfecta y esté bien, porque es que si no, los daños de ellos, ¿quién se los paga luego? Claro. Cámara. Quería hablar un poco de ese déficit creciente de conductores profesionales, por lo menos se habla de ello. Yo no sé qué está causando esa falta de talento dentro del sector. Pues no solamente es un problema que tenga el sector, porque es un problema estructural, ahora mismo está pasando en todos los sectores, hay un cambio de mentalidad. Ahora, antes, a lo mejor las prioridades eran diferentes, la gente quiere ir más a la universidad que preferir subirse a un camión. No solamente quizás es una cuestión de conciliación, ¿no? Hay otro tipo de problemas a la hora de tener en cuenta, pues como he dicho, áreas de descanso seguras, también se está mucho tiempo fuera de casa y bueno, pues nos está haciendo que lo que es costoso, también es costoso acceder a la profesión, sacarse un carnet, como os ha comentado antes, es costoso, por eso es una de las medidas que hemos pedido, que por favor que el carnet que fuera gratuito para las personas que se lo puedan sacar y haya más personas que puedan tener acceso a ello. Pero en todos estos problemas que ponen sobre la mesa, ¿han visto una evolución, una sensibilidad del Gobierno de España hacia sus problemas? Sí que nos escuchan, es verdad que hemos tenido múltiples reuniones y hay voluntad. También habría a lo mejor que cambiar en las formas, ¿no? En las fórmulas de acceso para garantizar esa solución y también la incorporación, como hemos comentado antes, la incorporación de conductores de terceros países se debería agilizar de una manera mucho más repentina, mucho más rápida. Sensibilizar a la profesión también lo hemos hecho medidas de impacto a través del comité, con campañas publicitarias, estamos trabajando en ello. Pero es verdad que también no solamente es algo que tengamos culpa el sector, el tema demográfico está como está. Ahora mismo la edad es elevada de conductores profesionales y salen más conductores que los que entran. Entonces es una realidad. No es que no haya todavía, es que tampoco tienen relevo y muchos ya se tienen que jubilar. Claro. ¿Y mujeres se incorporan al volante del camión? Porque algunas vemos en redes sociales, son muy poquitas, no sé cómo está el porcentaje. Cada vez hay más mujeres, no las que nos gustaría, no todas, no todo el número que nos gustaría o que necesitamos tener. En viajeros es más fácil que en mercancías y en transporte de última milla. ¿Qué quiere decir el de última milla? Es el paquete que te llevan a casa, para que todo el mundo me pueda entender. Que en trayectos largos, de larga distancia, transporte internacional o de vehículos ligeros. Hay muchas ocasiones que van a doble conductor, marido y mujer, eso nos estamos encontrando con muchas solicitudes de conductor, no suelen ser españoles,
pero sí que nos estamos encontrando pues que a veces llaman para que contrates al matrimonio, a la pareja. Qué curioso. Son los dos. Yo tengo una última pregunta porque creo que nos estamos quedando sin tiempo, ¿no? No, ¿Todavía hay tiempo. Ah, Sí, vale, sí. bueno, entonces yo quería aprovechar a preguntarle, creo que ahora en noviembre cumple 4 años su primer mandato. No sé qué balance nos puede hacer de ese mandato y si le ha ido también, qué piensa en continuar, en volver a presentarse, en renovarlo. Pues bueno, estoy muy contenta con el resultado. Es verdad que es una tarea complicada porque es un sector que está sometido a muchísimos cambios, hay que estar constantemente trabajando y sobre todo bueno, pues hay una voluntad, ¿no?, de intentar modificar o entender al sector, intentar canalizarlo a través del órgano que competa, el que cuando hay que escuchar a todas las partes, los transportistas autónomos hay que escucharles a todos, ¿no?, saber qué es lo que pasa en la realidad, porque muchas veces sentados desde la mesa de una oficina no vemos lo que está pasando en un muelle de carga. Entonces, bueno, pues el implicarse, por mi parte, sí que es una realidad. Y 5 o 10 años hacia adelante, hemos mirado lo que ha sido esa continuidad que ha tenido en su cargo. ¿Cómo ve el transporte en Valladolid? Pues va a haber muchos cambios. Por ejemplo, la realidad del corredor del Atlántico va a suponer un cambio súper importante para Valladolid. También estamos trabajando muchísimo desde COE porque bueno, al final es canalizar esas infraestructuras al noreste de Europa a través de conseguir suelo competitivo para que haya atracción de empresas que quieran venir. Y también bueno, pues el desarrollo de todo es muy importante con una estación intermodal. Si no hay una estación a través del ferrocarril, va a haber cambios porque el transporte tendrá una tendencia a transporte más combinado. No sabemos lo que va a pasar con el camión autónomo, puede que lo haya en circuitos cerrados, no sabemos porque también hay un tema de legislación, pero el sector y la digitalización entra, no hay que irse 10 años ni 5, va a entrar ahora para transporte internacional, entra ya ahora el 5 de octubre de 2026, o sea, lo tenemos ahí encima de la mesa. ¿Y cómo lo ven para poder bueno, pues ponerlo en marcha? Porque me imagino que eso también supondrá de mucha inversión. Sí, pues vemos una oportunidad, porque hay que verlo como una oportunidad, todo lo que presenta una amenaza es una oportunidad y también que hay que prepararse, es un sector que nos tenemos que preparar. Claro. ¿Y cómo conviven? Esta sí es la última. Esa sí es la última. Sí. Digo, porque a lo mejor aprovechando que tenemos un ministro de Transportes que es de Valladolid, no sé qué tal relación tiene la asociación con él, ¿cómo se gestiona también el tema de la burocracia? Que creo que es una demanda de largo tiempo, con las diferentes comunidades autónomas que cada una tiene un sistema, se iba a unificar el Verifacture que al final se ha aplazado porque no daba tiempo, en fin, todo este lío burocrático que lo llevan más la gente de oficinas. ¿En qué momento están ahora en eso? Porque claro, da la impresión que es un poco locura desde fuera. Sí. Pues siempre nosotros canalizamos todos nuestros problemas que hay, si compete que hay que hablar con institución de Junta de Castilla y León se hace, y canalizar casi todo a través del Comité Nacional de Transporte de Mercancías por Carretera, que es el único órgano que realmente tiene ese poder para gestionar. Para eso estamos constantemente en reuniones y trasladando lo que pasa en cada provincia. No nos ha respondido la relación que tiene con el ministro de Transporte, si la tiene. Bueno, siendo de aquí de Valladolid y las empresas de transporte de Valladolid. Es el Comité Nacional el que realmente enlaza. ASETRA Valladolid no enlaza con Óscar Puente, ¿no?, porque es así, hay un órgano oficial que es el comité el que realmente está. ¿Tiene comunicación directa? ASETRA Valladolid pertenece a la Confederación Nacional pertenece a CTM y es CTM, o sea, ASETRA es CTM Valladolid, es realmente el que canaliza a través de ese órgano institucional que se ha formado. ¿Pero han visto cambios o a lo mejor que se haya favorecido más el que tengamos un ministro de Transportes vallisoletano o es lo mismo? No tenemos no hay ninguna preferencia, es evidente, ¿no? Los problemas son los que hemos comentado hoy aquí encima de la mesa. Y siguen estando. Y claro, y por supuesto pues que también tiene que haber una neutralidad. Lo que no puede haber es una desventaja competitiva, como comentaba al principio, porque nosotros podemos operar en transporte local, en transporte nacional o internacional. Lo que no tiene que ser es que porque seamos de Valladolid o porque seamos de San Sebastián tengamos otra, ¿no? Debería haber pues una equidad.
que el escenario sea el mismo para todos. Sí, hombre, pero bueno, yo confiaba en que por el hecho de esa afinidad, pues... Cómo me gusta tu confianza. La afinidad local, ¿no? Pues que puedas tener a hablar, ¿no? Estas cosas que a veces hablas en petit comité y de pequeñas conversaciones salen grandes soluciones, a veces. Pero bueno, ya veo que en este que caso... nos arreglen las carreteras, caso, empezando no. por Sí, ahí, sí. y a partir de ahí ya... No, por ahí el combustible y si es que son muchísimas cosas, como ya nos ha comentado Virginia Muñoz, la presidenta de ASETRA, aquí en Valladolid. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta noche. Gracias. Tamara, gracias. Gracias a vosotros. Un poquito de agüita, cariño. Sí, jalando la tos. Te hemos rescatado. Y Manuel Centeno, gracias por haberme acompañado también en esta noche. Y a todos ustedes también muchísimas gracias por acompañarme, por acompañarnos cada jueves en esta quinta esquina. Hasta la semana que viene. Adiós.